Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Cada semana les traemos nuevos segmentos en su programa Cápsulas de Misericordia. Ahora tenemos un nuevo tema que compartiremos en comunidad y que usted puede compartir con otros hermanos y hermanas. Entonces, esté atento a lo que sea este mensaje del día de hoy, compártalo con sus familiares y amigos y recibamos esa bendición de parte de nuestro Dios a través de lo que escuchemos. Entonces, usted también puede comentar a través de nuestra página en YouTube y en Facebook, Cápsulas de Misericordia, para seguir en contacto con nosotros, y también puede sugerirnos algunos temas especiales dedicados a la familia y a nuestra vida personal. Así sea. Estamos en este momento pues con mi esposa Mónica Irene Ospina y en mi nombre pues Rafael Aníbal Cortés en este precioso momento donde vamos a hablar de un tema que es bien especial porque es valorar a la mujer, exaltar el nombre de la mujer, y el tema que le colocó mi esposa es: mujer, eres espectacular. Entonces vamos a hablar de la historia de Abigail, de Nabal y del rey David. Entonces, para que ustedes estén atentas, porque es un mensaje para la mujer, exaltar el nombre de la mujer, porque la mujer es una columna de hierro, porque la mujer sabia edifica la casa. Y este es el mejor momento para que tu mujer pongas tus oídos espirituales y te nutras con este mensaje tan edificante, mi amor. Bueno, este tema es espectacular, lo vamos a encontrar en Primera de Samuel, capítulo 25, ahí vamos a encontrar específicamente la historia de Abigail, Nabal y el rey David. Más o menos los voy a contextualizar porque pues básicamente todo el capítulo lo de la historia de Abigail, pero específicamente voy a decir de Nabal. Nabal es un hombre muy rico que por causa de, los nombres tienen un sentido, siempre tienen un sentido, y curiosamente Nabal significa, siendo un nombre hebreo, significa una persona que es necia, es una persona que no tiene criterio, ¿sí? Mientras que el nombre de Abigail viene de también hebreo y es compuesto, es Ab-Gail, y Ab viene de la palabra padre, Gail viene de la palabra felicidad. Particularmente significaría la felicidad del padre. Eso se percibía en la actitud de Abigail. Mire cómo la palabra de Dios la define de la siguiente manera: que Abigail era hermosa e inteligente, mientras que Nabal era un hombre rudo y de mala conducta. O sea, imaginémonos esta pareja. Es una pareja que muy factiblemente se puede estar dando en el momento actual. O sea, no es una historia viejísima que no se vuelve a repetir, no, es una historia que se repite constantemente, donde hay una pareja que se vincula, está el vínculo, el matrimonio, y está la persona que es sensata, la persona inteligente, la persona de hermoso corazón, que se vincula con la persona que es ruda, que es grosera, que no tiene criterios, que puede ser maltratante o vicioso.
Y eso es algo que nosotros vamos a encontrar muy frecuentemente y que desafortunadamente va a generar algunas dificultades importantes. Yo, leyendo la historia de Abigail, se ve que es un hombre que puede tener mucho dinero, porque lo refiere así, como un hombre muy adinerado, muy rico, pero que le importa muy poco las personas. Y él no se dio cuenta que el rey David, a pesar de que en ese momento estaba siendo perseguido porque Saúl todavía no había fallecido, David ya tenía esa unción de rey. Y debido a las persecuciones que David tenía, él estaba como huyendo con 400 hombres que eran de su ejército. Y mientras que estuvieron David y sus hombres en el territorio de Nabal, le ayudaron a todos los pastores y todos los trabajadores de Nabal, protegiéndolos, cuidándolos, ayudando a que no les hicieran daño a ellos ni que les robaran ninguna de las propiedades de Nabal. Debido a esta situación, David, en un momento de necesidad, le pide a Nabal que le dé un auxilio para él y para sus hombres. Y Nabal, siendo tan necio, desconoce esta ayuda de David y desconoce a David. En pocas palabras, dice que quién era esa persona que venía así sin más ni más a pedirle comida. Y a mí me pareció muy particular un comentario que le hace un empleado, por decirlo así, de Abigail, cuando se entera de que a raíz de ese comentario, pues David se ofende y reporta que se va a ir contra la casa de Nabal y toda la gente que estuviera en esa finca debido a ese desconocimiento que tuvo de él y de la ayuda que recibió. Y ante esa inminencia del peligro, siervo le va a donde Abigail y le dice, pero como el marido de usted tiene tan mal genio que no se le puede hablar, piense usted y vea lo que debe hacer. ¿Cuántos no nos hemos encontrado en una situación así, de que nuestra pareja es de un genio que, Dios santo, no se puede decir nada, es supremamente intolerante, es supremamente violento, es supremamente grosero? O sea, hay maltratante de muchas formas, no solamente físicas, sino también verbalmente, psicológicamente. O sea, hay muchas formas de maltrato que se están dando al interior de la familia, de la pareja. Entonces, y mire que no solamente es al interior de la familia, sino que este empleado también identifica que su jefe es de mal genio, que su jefe es intolerante, es un grosero, que no se le puede hablar, que no se puede llegar a razonar con él, porque muy factiblemente la forma de reaccionar va a ser bastante desagradable. Entonces, viendo el corazón de Abigail, la gente buscaba más a Abigail porque entendían que era una mujer que era inteligente, que era una mujer que podía dar respuestas. Y eso hizo Abigail. Como era una mujer inteligente y era una mujer que yo me imagino que sí respetaba sus autoridades, tenía misericordia, tenía bondad, podía amar a su esposo, porque yo digo, ella amaba a su esposo a pesar del trato que tenía Nabal con ella. Porque si él era grosero con las demás personas, muy factiblemente también lo era con ella. Pero ella era leal, ella era sujeta a su esposo y no pensaba en ningún momento hacerle daño. Abigail simplemente vio cómo podía ella solucionar el problema que su esposo había generado y sin demora y sin decirle nada a su esposo, porque sabía cuál iba a ser la reacción, simplemente actuó, recoge viandas, recoge alimentos para llevarle a David y a sus hombres. Y cuando ella ve a David, ella se postra reconociendo esa autoridad de David y
pide no solamente por su esposo, aunque en el pedir ella reconoce, sí, mi esposo es grosero, mi esposo no supo reaccionar bien, mi esposo, actuó incorrectamente, pero te pido que nos perdones a todos nosotros, a mi esposo, a todos los empleados, a ella misma. Y le dijo a David para que él también se diera cuenta, y ella, reconociéndole en su autoridad, le dice, además no sería correcto que tú, llegado a ser ese rey, porque ella lo reconoce, le afianza ese mandato que él va a tener, dice, no sería bueno que en tu historial esté como ese derramamiento de sangre inocente por causa de la imprudencia de un hombre. Si nosotros vemos el caso de Abigail, Abigail es una mujer muy valiente, porque ella sabía que si su esposo se enteraba de esa acción la iba a maltratar, porque ella lo sabía cómo era, lo conocía. Ella era una mujer que, a pesar de esa situación, ella prefirió salvar a mucha gente, independientemente de lo que le pudiera pasar. Y es una situación bien interesante, porque a veces nosotros, por temores, no nos damos cuenta que estamos perjudicando a muchísimas personas y muchísimas veces a nuestra familia, cuando permitimos que alguien tome decisiones equivocadas, tome decisiones erradas. Yo visualizo en este momento a David como ese papá Dios, ese rey. Y a veces nosotros, por temor a nuestro esposo, a nuestra esposa, a los hombres, porque se dan esos casos, no nos acercamos a Dios, no vamos a la iglesia, no oramos, porque de pronto nos van a maltratar, porque de pronto nos van a señalar, porque de pronto nos van a rechazar, y esa situación está afectando de manera considerable nuestra familia. Y Abigail no tuvo temor. No tuvo para nada temor, a pesar de las situaciones de que pudieran venírsele a ella. Porque si nosotros seguimos leyendo todo el pasaje, nos damos cuenta de la historia de Abigail. Ella esa noche no habló con su esposo, porque las condiciones emocionales de su esposo no estaban muy bien. A él también se le miraría como esa persona que tomaba licor y demás. Entonces ella al otro día le comenta la situación. Ella no esperó que alguien viniera y le dijera a Nabal lo que hizo, porque sería terrible. O sea, ella no le quiere esconder a su esposo, ella misma le confiesa que fue lo que hizo, y precisamente en ese momento en que ella le confiesa a su esposo, es lógico, Nabal se ofende, Nabal se ofusca, se intolera, Nabal quiere venirse posiblemente contra ella, y me supongo que en ese querer venirse contra ella, a Nabal le da un infarto. Nabal se enferma. Nabal tiene que ser, mirado por médicos, me supongo, de su tiempo. Pero Nabal a los pocos días muere, él no se recuperó. Y yo miraba esa situación, cuántas veces nosotros, primero, lo que les comentaba hace un momento, como que nos limitamos a hacer algo correcto. Y posteriormente, a veces cuando hacemos algo correcto, a veces tomamos una postura de voy a encubrir para que no se entere, por miedo, lo que sea. Seguimos teniendo miedo. Pero Abigail no le tuvo miedo. Y yo siento que Abigail en su corazón sabía que alguien la iba a defender. Ella sabía que tenía el respaldo de alguien. Y ese respaldo de alguien era ese Dios poderoso. Yo quedo asombrada como Abigail, ella reconoce una persona de autoridad y que tiene respaldo de Dios. Dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, que te envió, esa fue la expresión que le da David a Abigail. Y dice, dice así pues, cuando ella le dice a David, cuando se encuentra para
pedir por su familia. Dice: así pues, cuando el Señor haga realidad todo lo bueno que ha anunciado respecto a usted y lo nombre jefe de Israel, no tendrá usted el pesar ni el remordimiento de haber derramado sangre inocente, ni de haberse hecho justicia por su propia mano. Y cuando el Señor le dé a usted prosperidad, acuérdese de esta servidora suya. O sea que ella conocía de Dios. O sea que ella sí tenía una relación con Dios. Ella sabía quién le estaba hablando. Y sabía discernir cuáles eran sus autoridades, porque el Señor se las mostraba. O sea que ella, cuando se enfrenta a Nabal, ella sabía quién la estaba defendiendo. Por eso no tuvo miedo, no tuvo temor de expresarle a su esposo qué había hecho, porque sea como sea, el Señor la iba a defender. Muchísimas veces las mujeres en la actualidad, diciendo creer en Dios, prefieren esconderle las cosas a sus esposos por temor de la reacción de su esposo. ¿Y saben qué? Cuando uno hace eso es porque uno no confía en el Señor, uno no cree en el Señor, uno no espera en el Señor y en sus respuestas. Abigail no temía decirle las cosas. ¿Por qué? Porque ella esperaba que su esposo cayera en cuenta de sus situaciones, cayera en cuenta de su error, cayera en cuenta de su mal proceder. Eso es una decisión que Nabal tenía que tomar. O sea, Abigail le decía que era lo correcto, pero ella dejó que Nabal tomara la decisión de cómo querer actuar. Nabal se permitió actuar de manera violenta. Nabal no se quiso controlar. Nabal quiso atentar contra Abigail, y por eso le vino lo que le vino, que fue el tener una enfermedad que lo lleva al momento de la muerte. Yo me supongo que cuando nosotros actuamos como Abigail, y de verdad actuamos como Abigail, es porque estamos confiados de que el Señor obrará en la otra persona, o si no, la persona será quien tome la decisión. Como mujer, yo no puedo obligar ni a mi esposo, ni a mis hijos, ni a ningún familiar cercano a que él cambie. No puedo hacerlo. Es difícil que yo pueda cambiar el corazón, porque es Dios quien cambia el corazón de las personas. Pero para que haya un cambio del corazón de las personas se requiere la decisión de la persona. ¿Por qué la decisión de la persona? Por algo muy sencillo. Jesús vino a esta tierra a abrirnos la puerta de salvación. Él es la puerta de salvación, y soy yo como persona quien voy a decidir si la acepto o no la acepto. Soy yo quien voy a abrir esa puerta o simplemente la cierro. Y para aceptar esa puerta tengo que decirle al Señor que Él entre en mi corazón. Apocalipsis nos lo dice, que Él viene y toca la puerta de tu casa, y si tú la abres y le invitas a entrar, Él entrará y cenará contigo. Si yo invito a Jesús a entrar en mi vida y empiezo a aceptar su palabra, empiezo a hablar con Él, empiezo a estudiar lo que su palabra me dice y dejar que su palabra me transforme, yo estaré empezando a caminar hacia el reino de mi Padre, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces yo estaré caminando hacia el Señor. Pero si yo le cierro la puerta a mi corazón y yo sigo diciendo que no, puedo yo estar intercediendo demasiado, puedo estar orando demasiado, pero es Él, la persona, el libre albedrío que Dios nos dio, nos da a nosotros la posibilidad de decidir si queremos recibirlo a Él o no, si queremos seguir sus enseñanzas o no. Yo como persona no podré cambiar a nadie. Dios nos da la libertad para decidir seguirlo o no. Entonces, cuando Abigail habla con el Padre, porque yo me imagino ella hablando con Dios para que le salve su vida, para que salve la vida de toda su gente, para que salve la vida aún de Nabal. Solo tenía que esperar a que Nabal tomara una decisión, pero ella no le iba a ocultar qué hizo. Ella no le iba a ocultar, y ella lo que quería era que actuara bien. Nabal decidió mal,
Nabal se fue contra ella. Nabal me supongo que quiso atacarla a ella, porque en ese momento a él le sobreviene yo digo, un infarto o una situación muy dura que lo lleva a la muerte posteriormente. Él no quiso. Mire que él tuvo días, porque él no se quedó en ese momento muerto. Él tuvo días para arrepentirse. Él tuvo días para conocer realmente que se había equivocado y no lo hizo. Simplemente dejó transcurrir y me supongo más malestar, me supongo molestia, sus palabras de maldición, la forma como la trataba ella, en fin, tantas cosas, pero aún así Abigail estuvo ahí hasta que él muere. En ese momento se sabe que Nabal decidió algo, se sabe que Nabal decidió una muerte, su muerte. ¿Por qué? Porque él no le dio cabida al Señor en su vida y él prefirió seguir en el mundo. Dios no mata a nadie. Es mi decisión la que me lleva a mí a mi muerte. Es mi decisión la que me lleva a mí que mi alma se pierda. Yo como pareja, yo como la idónea que soy de mi esposo, yo tengo que darme la oportunidad de orar, de interceder por él, de tener un testimonio correcto, de no ser desleal, porque otra situación que nos pasa muchas veces a las mujeres es ser desleal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo soy desleal, yo empiezo a hablar mal de mi esposo. No, sí, eso es lo mejor, que le vaya mal, que separarme, eso, mejor dicho, uno empieza a desearle todo lo malo al esposo. Y no es eso, porque nosotros tenemos un pacto. E inclusive con el pacto, yo debo respetar a mi esposo. Yo debo confiar en él. Yo debo, más que en él, en Dios, para que él transforme su corazón. Entonces, cuando yo tengo ese pacto, yo debo ser leal, yo debo mirar el bienestar de nosotros. Mire, Abigail no dijo, David, mire, yo le entrego a mi esposo para que lo mate y déjenos a todos los demás salvando. Él es el necio, él es el que no funciona, porque todo el mundo lo identifica como intolerante, grosero y demás. Ella no dijo eso, ella sí reconoce que tuvo una falla su esposo, que era grosero, desafortunadamente, y le dijo así, hace honor a su nombre, pero ten misericordia de nosotros, no por esa situación vayas a acabar con nosotros y con todos los que nos sirven, nos atienden. Ella intercedió por su hijo, por su esposo, ella intercedió por su esposo. Ella quiso el bien para su esposo y mire, ese David que nos representa a Dios le perdonó su vida aún en el momento en que él se va contra ella, aún en ese momento le perdonó la vida y todavía le dio posibilidades. El Señor nos da muchas oportunidades de arrepentirnos, el Señor nos da muchas oportunidades de actuar bien, pero somos nosotros quienes decidimos. Y nosotras mujeres, la idoneidad que el Señor nos dio a nosotros no es porque hacemos la mejor comida, no es porque planchamos la mejor ropa, no es porque tenemos nuestra casa como una tacita de té, no. La idoneidad de nosotros es que oremos por nuestros esposos, porque seamos leales a nuestros esposos y busquemos que ellos se levanten como los sacerdotes de la casa. Yo no puedo tomar la decisión por él, y si él en última no quiere asumir su rol, el Señor velará por mí, el Señor me defenderá. Miremos en la historia de Abigail. Esa frase última que dice, no te olvides de tu sierva. Resulta que David, más adelante, cuando se entera la situación de Nabal y todo lo que había pasado, David se casa con Abigail. Abigail fue la tercera esposa de David. Y David, en ella, tuvo su segundo hijo llamado Daniel. Y eso, no sé si fue por política, si fue por la protección, porque eso eran unas políticas específicas que se daban pues en el pueblo de Israel. Y Abigail entró a ser
parte de ese reinado de David. Abigail fue, como traída a la casa de David para protegerla. De alguna manera Dios nos protege. Si nos quedamos solas no debemos temer, porque Dios nos acoge. Dios nos acoge para que realmente nosotros podamos seguir con nuestra labor, para que veamos su grandeza, para que veamos que Él verdaderamente nos ama, nos protege, nos guía. Debemos ser intercesoras, debemos confiar en el Señor, debemos esperar en el Señor. Todas sus palabras se cumplirán, todas sus promesas se cumplirán en nosotras. Todas como esas oraciones que hemos tenido se cumplirán y no debemos temer. Se cumplirán esas oraciones en nosotras y debemos confiar que por más de que nuestro esposo quiera levantarnos la mano, el Señor nos defenderá en su momento. Sí, no debemos perdonar, no debemos permitir esa violencia tan impresionante, pero aún así, mire que veía yo una película en estos días, se llama Por Siempre, y es una película que es un joven creyente, es un joven que practica las virtudes que la palabra del Señor nos enseña. Y uno dice, ¿y por qué le pasan todas esas cosas tan malas? A él le dio leucemia y por momentos parecía que se curaba, y no perdía su fe y se levantaba, y resulta que al momento volvía a la presencia de esa enfermedad. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que el Señor... O sea, uno dice, pero ¿por qué? Si Él es una persona tan buena, ¿por qué le pasa eso? ¿Por qué Dios es malo? O sea, uno empieza a culpar a Dios por tantas situaciones, pero no, uno no se da cuenta que para Dios todo, absolutamente todo obra para bien. Y precisamente Él utiliza a esa persona que no pierde su fe para poder transformar el corazón de otros. Miremos el caso de Job. Job era en un libro de la Biblia que precisamente nos habla de eso, o sea, no perder, como Dios me da las cosas, Dios me las quita, bendito sea el Señor. Y curiosamente este muchacho hacía eso, o sea, Dios me da las cosas, sonríe, disfruta, aporta, colabora a la sociedad, colabora a su familia y demás, a pesar de que su desenlace no es el mejor. Uno no se da cuenta todo el bien que esa situación con una persona de fe hace en las demás personas. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros, independientemente de las circunstancias que vivamos, nuestro testimonio de estar allí con Dios, de interceder por las personas, de dar testimonio de vida, va a ayudar a no sé cuántas personas. Mire, Dios sabe el momento, todo el tiempo que nosotros debemos vivir. Nadie sabe el día ni la hora. Dios sí. Dios sabe cuánto tiempo fuimos programados para vivir. Lo importante es que durante ese tiempo nosotros realmente hagamos lo que Dios quiere. Y no nos preocupemos si nos vamos a ir antes o si nos vamos a ir después. Porque es que Dios utiliza esa vida para transformar a otros. Debemos hacer lo correcto, debemos interceder de manera correcta, que nuestra situación al que le agradece a Dios. Abigail no le importaba, aunque le importaba a su esposo, no le importaba que las situaciones que vivenciaba con su esposo. Ella le importaba realmente agradar a Dios. Ella le importaba que ella fuera un olor fragante para Dios. Y por eso hizo lo correcto, por eso intercedía por su esposo, por eso buscó el bien de su esposo. Su esposo no decidió bien, su esposo decidió mal, su esposo decidió perderse. Es decisión de su esposo, pero ella alcanzó el favor de Dios. Que nosotros alcancemos el favor de Dios con nuestra actitud, que no que porque mi esposo, que porque mi hijo, que yo tengo que ir y ayudarle a mi hijo sabiendo que está muy mal y demás.
no, yo tengo que tratarlo con bien, pero corregirlo, hacerle ver su error. Abigail le hizo ver su error. Mira, yo fui a ayudarle a David porque David nos había colaborado. Si no, me supongo que Nabal ni se hubiera molestado tanto. Por eso fue que se molestó, porque le dijo la verdad, porque él hizo ver el error. Y una persona que es así, que tiene dinero, que se siente muy, sobre los demás, se sobrevalora, se siente potente porque tiene riquezas, es muy factible que se ofenda cuando le hacen ver el error. Es muy factible. O una persona que se siente la conocedora de todo, pues que venga alguien y le diga que está equivocándose, pues es lógico que se ofenda. Y si es de mal genio, pues reaccionará mal. Pero no hay que esconder las cosas, no hay que tapar los errores, hay que mostrar los errores y confiar en que el Señor obrará y Él nos defenderá, porque a pesar de que Nabal levantó su mano contra su esposa, no le pasó nada a ella, mas a él sí se enfermó y terminó muriendo. Dejemos que nuestra familia decida. Dejemos que nuestros hijos decidan, que nuestro esposo decida. Simplemente oremos, intercedamos, pero hagamos lo correcto a los ojos de Dios para que Él haga su obra en nuestra familia. Entonces, Moni, el valor de la santidad de la mujer es fundamental y es el deber ser de una mujer virtuosa, es el deber ser de la mujer que tiene tantas dificultades en su hogar, es ser radical frente a su santidad, ser radical frente a ese sí que toma en su vida y que no esté pendiente en salvar a las demás personas, sino realmente ser una persona que sea de testimonio. Sí, debe ser una persona de testimonio. Mira lo que particularmente inicia retomando precisamente la figura de la Madre Teresa de Calcuta, y es lo que la Madre Teresa de Calcuta de alguna forma hizo. Veía yo un documental, una película hace poco de la vida de ella, cuando ella inicia ese caminar allá en la India, y cómo mucha gente se va contra ella porque piensan que ella va a cambiarle sus dioses. ¿Y qué es lo que ella hace? Ella dice no, que ella no iba a cambiarle sus dioses. Y ella no llegó hablando del evangelio, ni llegó haciendo grandes prédicas, no, ella llegó mostrando en su vida el evangelio. La misericordia. Es mostrar en su vida el evangelio, y ese es el testimonio de ella. Por eso muchísima gente se convirtió, por eso muchísima gente quiso seguir lo que ella hacía, y precisamente fue porque su vida fue testimonio. Y yo creo que la palabra de Dios es eso, es que nosotros vivamos el evangelio, que de verdad lo sintamos, que de verdad nuestro actuar muestre que de verdad la Biblia ha llegado a nuestra vida, todas esas enseñanzas de Jesús están en nuestra vida y las vivimos, las hacemos una realidad. Por eso la palabra de Dios es vida, porque si nosotros la tomamos en nuestro corazón, definitivamente la incorporamos en nuestra vida, nosotros vamos a actuar como Dios esperaría que actuáramos, como hijos de Dios. Si dicen que la palabra de Dios es el mismo Jesús, significa que la palabra de Dios debe llevarme a mí en la medida en que yo la aprenda, en la medida en que yo la incorpore en mi vida, me tiene que llevar a ser una espectacular hija de Dios. Y precisamente es lo que debemos hacer, que absorbamos la palabra de Dios y la vivamos en todos los días de nuestra vida, para que nuestro testimonio pueda llevar a nuestros seres queridos y a nuestros seres cercanos a que ellos también puedan ser transformados, más que dándoles sermones, más que hablando de la palabra, mostrándonos como santos, pero con un testimonio incorrecto. Moni, hay muchas personas que nos consultan
y precisamente porque andan en mucha angustia por sus esposos, especial, ¿no? Mujeres, ya que estamos hablando de la mujer, porque su esposo tiene otra mujer, porque le pidió el divorcio, porque firmaron ya el divorcio, y andan en esa angustia tan impresionante, y pues obvio que los hijos van a afectarse, verse afectados, entonces son malcriados, más que malcriados, rebeldes, frecuentan amigos negativos, bueno, todo lo que sea debido al proceso de separación. Y la mujer lucha y lucha y lucha y sufre por restablecer el hogar. ¿Cuál es el mejor camino para restablecer el hogar según lo que tú estás diciendo, Moni? Realmente, el mejor camino para restablecer el hogar es que tú de verdad te comprometas con Dios. Que tú de verdad vivas a Dios y dejes que tu esposo tome las decisiones que quiera. Porque el Señor, si tú te vinculas con Dios y oras e intercedes y dejas que Dios obre en el corazón de él, tu esposo se dará cuenta de los errores que cometió. Pero tú no puedes llegar a querer cambiarle a él el pensamiento, porque lo que vas a hacer es alejarlo aún más. Lo que vas a hacer es que él salga corriendo de tu casa. Déjaselo al Señor. Si no fuese importante, como si no fuese como ese ídolo, porque es que el problema de nosotros es ese, que lo convertimos en ese ídolo, entonces se me va a ir mi Dios, entonces ¿qué voy a hacer sin mi Dios? No, suéltalo y toma el que verdaderamente, o sea, agárrate de la mano de Dios, porque nuestro Padre Dios es nuestro Dios. Ese sí es nuestro Dios, es el que puede transformar las cosas, pero tu esposo no es tu Dios. Y cuando sientes que te mueres porque tu Dios se va a ir con otra, cuando sientes que te muere porque tu Dios no te mira, tú te estás desgastando. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Cuando tú haces eso, te concentras tanto en tu ídolo que se está yendo, que olvidas también tú como la responsabilidad que tienes, y es educar a tus hijos. Cuando tú te concentras en ese ídolo, descuidas a tus hijos, y por eso los hijos también sufren mucho frente a esa situación, y por eso se destruyen aún más. Yo no digo que una separación no trae una destrucción de los hijos, pero se destruyen aún más porque los hijos están viendo que ni siquiera les pone cuidado a ellos. Entonces, no, busca al verdadero Dios, y el verdadero Dios es nuestro Padre Dios. De Él, tómate de la mano, agárralo bien fuerte, realmente no te sueltes de Él, permite que Él obre en tu corazón, que Él sane tus heridas, que Él quite las cosas incorrectas, porque hay algo que sí es cierto, y yo pude verlo en el proceso que nosotros dos tuvimos, y es que uno también comete errores y uno también ayuda a que la separación se dé. Uno también necesita ser transformado, porque si yo sigo como soy y estoy pidiendo que mi esposo vuelva y no he sido transformada, pues es lógico que él va a encontrar la misma mujer de siempre, y qué aburrimiento, qué cosa tan terrible, yo volver a lo mismo. No, mejor separación. Por eso esas parejas que vuelven sin que ellos hayan cambiado terminan otra vez rompiendo. Entonces, en ese proceso, listo, él se fue muy doloroso, pero como se sabe, de Dios viene la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando yo estoy con el Señor y le doy posibilidad a Dios para transformarme, cuando Él vuelva, al verme transformada, se va a dar cuenta de muchas más cosas que no debe haber permitido. Entonces, dejemos que el Señor nos transforme, porque, bueno, y si no vuelve, porque ese es el temor, y si no vuelve, ¿qué? Pues nada, porque tú ya fuiste transformada y el Señor sabe para dónde va a mandar tu vida, hacia qué camino empiezas a recorrer, qué vida vas a tener, qué bendiciones vas a tener. Ten presente algo, Dios no te va a abandonar, Él te va a respaldar. Abigail fue respaldada, y Abigail se casó con el rey. Entonces, ¿por qué no casarnos con nuestro rey? ¿Por qué no casarnos con él? Tenemos todo. Realmente tenemos todo cuando nos casamos con el rey. Entonces, es como esa invitación, no temas. No temas de si tu esposo tal cosa. No, entra en el Señor.
ora, entrégale tu corazón, pero también reconoce tus fallas. Reconoce que tú también ayudaste a esa separación, reconoce que tú también has cometido errores, que tus reacciones no han sido las correctas. Deja que Dios te transforme para que si Él, bueno, digamos que no vuelve, pero te vuelve a ver más adelante, se sienta tan mal porque perdió una mujer extraordinaria. Bueno, Moniquita, pero eso es, podría alguien pensar, pero eso es que es solo teoría, porque al fin de cuentas son psicólogos y los psicólogos solamente hablan de teoría. ¿Me puedes hablar de tu vida frente a eso, Moni? Pues precisamente, cuando yo hablo de esto es porque yo tuve que vivirlo, yo tuve que saber interceder, yo tuve que saber morir, ser transformada, reconocer que yo también contestaba fuerte, que yo también no hacía las cosas correctas. O sea, que yo no era malo. No, tú también, mijito, olvídate. Pero la idea era que yo cambiara. O sea, realmente yo quise cambiar para mí, para sentirme bien yo, para estar con mi corazón sano, para tener otras expectativas. Bueno, y el Señor fue transformándome. Y cuando yo logro realmente soltar a ese ídolo que eras tú y tomar mi verdadero Dios, mi vida cambió mucho. Y cuando mi vida cambia tanto, pues yo me doy cuenta que tú también cambiaste, porque ya fue tu decisión, no era lo que yo te quería imponer, no era yo lo que te quería mostrar, no era yo la que tenía que decirte, mira, esto no se debe hacer, esto sí se debe hacer, por aquí camina, por allá no. No, te dejé a ti para que tú tomaras tus decisiones, y cuando yo dejé que tú tomaras tus decisiones, las cosas, el Señor obró en tu corazón, y gracias a Dios mi vida también había ya sido transformada a partir de ese proceso que llevé de sanidad. Bueno, aquí hay un punto, porque fíjate que este mundo es temporal, ¿no? Pero nosotros lo hacemos como si fuera eterno. Entonces nosotros estamos pensando siempre en las cosas temporales y no en las cosas eternas. Y eso es algo que nos está pidiendo inclusive Pablo, nos dice, y mi Jesús le dice, no miren las cosas temporales, eso es temporal. Entonces no te aferres tanto a lo temporal, sino mira a lo eterno. Y Abigail, fíjate cómo tiene un comportamiento misericordioso, que no solamente piensa en ella, sino piensa en toda porque David iba a matar a todos, porque ese tipo arrasaba con todos, completamente, no solamente con Nabal sino con su esposa, con sus hijos y todos los siervos. Fíjate, porque así es la sentencia de esa época, y de una u otra forma también se sigue dando. Mira que ahí en el pasaje bíblico habla de que David tenía 400 hombres, y si no me equivoco, Nabal tenía 200 empleados. Entonces, pues, fácilmente acababa con toda esa gente. Claro que sí. Y Nabal, pues obvio que no era un guerrero como David, porque David venía de muchas batallas, entonces eso era tremendo. Pero fíjate cómo Abigail, Moni, ella no estaba pensando en cosas temporales, sino en cosas eternas. Y ella toma decisiones sabiamente, pensando en lo espiritual y en salvar vidas de igual manera misericordiosamente, independientemente de su esposo. La pregunta es, ¿Abigail debió haberse separado de su esposo? Como muchas veces sucede, como muchos aconsejan, no, sepárese de ese hombre, o si ella se fue, no, es que manténgase así más bien, eso, búsquese que un clavo saca otro clavo, ¿sí? y buscar a otro hombre, y así te aconsejaban a ti, no, búsquese a otro, ser Rafa no le conviene. No, es que eso sí constantemente a uno le aconsejan, a mí, amistades. ¿Cómo se va a perder este hombre, mírame? ¿Ah? Amistades y hasta familiares nos aconsejan de la separación. Y familia de ambos bandos, sí, ¿no? Tanto sí. la tuya como la mía. Por la misma situación que vivíamos. Pues para ellos no era nada difícil, desconocido de las situaciones que vivenciamos. Y muchos decían, sepárese, pero gracias a Dios mi madre me enseñó unos principios muy hermosos. Gracias a Dios me enseñó a valorar el matrimonio es para toda la vida, y eso me hacía persistir, eso me hacía mantenerme firme a pesar del dolor, a pesar de las situaciones difíciles vividas, y me dio la oportunidad de verdad me dio la oportunidad de conocer el Señor, me dio la oportunidad de sanar mi vida, sanar mi corazón y encontrar las respuestas de Dios.
Claro que sí, mi amor. Y mira la historia de... Cómo esa historia de Abigail hace que nosotros seamos persistentes, ¿no? Y que tengamos esa fe. Porque eso es lo que se da constantemente. Los Nabal, ¿cuánto tiempo yo no fui un Nabal, Moni? Dejándome llevar por mi temperamento, dejándome siendo maltratante todo el santísimo tiempo, inclusive siendo luz en la calle, ¿no es cierto? Y oscuridad, plena oscuridad en la casa. Y eso sucede constantemente porque uno no conoce a Dios y uno está trayendo pues muchas heridas. La mujer no es la salvadora. La mujer no es la salvadora. La mujer intercede para que el Salvador, que es el Señor, actúe. Y la verdadera intercesión es la santidad, ¿no? ¿Sí ves? La verdadera intercesión. En la santidad se va, se ora, se intercede por el otro, pero sin que se haga propio, sin que sea, o sea, no sé si me estoy haciendo entender, sin que eso, porque es que a veces yo veo a las personas y mujeres que sufren de una manera impresionante, Moni, es que yo estoy convencida que mi matrimonio se va a restaurar, y sufren de una manera impresionante y luchan porque su matrimonio se restaure, porque su esposo vuelva, pero no se dan cuenta que más que la restauración que se da por añadidura, es buscar el reino de Dios. Es lo fundamental, mi amor, pero eso no se comprende y siempre se anda patinando frente a ese deseo de que su esposo y que su hombre vuelva a la casa. Y es que ese no es el punto, es que tú ya tienes el hombre verdadero en tu casa que llama Cristo Jesús, por Dios, ya lo tienes absolutamente todo, pero se sigue mendigando amor, Moniquita. Mira que la palabra es muy clara que dice que nosotros no sabemos orar porque pedimos para nuestro beneficio. Santiago, y lo encontré en Santiago capítulo 2 o 3. Bueno, y resulta que ese es el mayor problema. Por eso no encontramos respuestas muchas veces, porque estamos pidiendo es para que mi esposo me ame, para que mi esposo me quiera, para que mi esposo me consienta, para que mi esposo no se vaya con la otra, para que mi esposo me haga feliz, y ese es un error grandísimo. Realmente nosotros debemos pedir es para que nuestro esposo sea el sacerdote de la casa, para que mi esposo sea ese hombre temeroso de Dios, aún así para que él se salve, así él no nos ame, así él no quiere estar con nosotros, que él se salve, que no permita en su vida el pecado, porque si nos damos cuenta, cuando nosotros nos separamos, uno de nosotros consigue pareja, esa persona está en adulterio, eso es un pecado, eso no es bien visto a los ojos de Dios, porque dejó su primera mujer, y quien después le asegura de estar con esa segunda persona, no va a soltarla y dejar en otro, o sea, ir a conseguir otro hogar. Entonces, el asunto es ayudar o interceder para que ese esposo, esa esposa, porque se da también en las mujeres, realmente conozca de Dios, realmente se aleje del pecado, realmente conozca la bendición que viene de vivir en santidad. No que venga y me ame, no que venga y me tenga como la reina, no, que de verdad él se salve. Porque es que yo sé que si el temor de Dios está en la vida de nuestro esposo se dará cuenta del error que está cometiendo y volverá a su casa a proteger su hogar, porque el hombre es el protector del hogar, el protector de la esposa, de los hijos, el proveedor además. Y cuando el hombre está en el mundo, no cumple con todas esas funciones. Entonces yo no debo pedir para mi beneficio, debo pedir es para su salvación, así no esté conmigo, porque el temor de Dios lo llevará a entender la palabra de Dios y saber que si él se separa de su hogar y se busca otro hogar, está en adulterio, y eso ya es pecado. Entonces eso lo va a entender. Entonces lo único que nos preocupe, que nuestra pareja tenga temor de Dios y conozca de Dios y esté en santidad para Dios, así no esté con nosotros. Y el Señor hará el resto. Lo importante es la santidad, Moni, es que eso es algo como, yo no sé por qué causa tanta dificultad como digerirlo. La santidad nuestra es lo fundamental en toda nuestra vida. Yo sí lo repito y lo repito siempre. El propósito de Dios para nuestra vida es que seamos santos. Que seamos santos. Y cuando hablo de santidad es no que nos prendan veladoras, ¿sí ves? Santa Mónica, entonces veladora o San Rafael, ¿sí ves? No, o San José, ¿sí ves? Hablando con José, no, sino es que nosotros realmente seamos santos y que a través de ese testimonio las personas cambien. Independientemente si mi esposo muere o no, mira, es que el punto del Nabal no está
ella intentó desde lo humano, ¿sí te das cuenta? Tratar de salvar a Nabal. Y la ayudó. Y no solamente era todo, sino toda su familia. Pero de igual manera que sucedió, él mismo fue el que murió debido a todos esos enojos. Y él mismo fue el que se condenó. Ahora, ¿eso me tiene que a mí hacer sufrir? No. Yo de todas formas quiero darles una esperanza a todos. Y no estemos sufriendo realmente frente a las situaciones. Y yo sí, este pasaje siempre me encanta, es de María Valtorta con Jesús. Disculpen de antemano por nuestro vecino, ¿no? Que está muy bulloso y preciso. Pero bueno, bendito sea mi Dios. Me llama mucho la atención cómo María Valtorta pues sufrió bastante porque su mamá la trataba y la maltrataba constantemente. Y se dio algo muy curioso, Moni. Le preguntó cuando la mamá muere, le dice María Valtorta a Jesús, ¿mi mamá se salva? Y Jesús le dijo, sí, se salva por tu santidad. ¿Sí te das cuenta? O sea, eso me parece importantísimo. La santidad nuestra, de una vez, por la misericordia que nosotros humanamente no alcanzamos ni a mencionar una migaja siquiera, la misericordia de Dios. Si se lo dijo María Valtorta, yo lo creo. Y entonces, ¿qué debo luchar yo? Por mi santidad. O sea, debo luchar. Y que el Señor va a ayudar a salvar a nuestros hijos y a nuestro esposo, pues alabado sea el Señor, bendito y alabado sea el Señor. Ahora, aquí hay un punto importante, Moni. Por ejemplo, me decía alguien una consulta, me decía, Rafa, es que mira, pero así por texto, que a veces las consultas por texto, pues obvio que uno no alcanza el texto sin el contexto, es un pretexto. Uh-huh. Entonces uno no alcanza a dimensionar todo lo que se da cuando a uno le hace una pregunta. Por ejemplo, me decían, es que mi esposo se fue y en este momento su amante pues le está exigiendo que se separe de mí. Entonces él no quiere separarse de mí y decidió más bien venirse para la casa. ¿Lo acepto o no lo acepto? Yo le decía, es que hay muchas cosas allí. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Sí ves cómo está tu vida de oración? Porque el hombre va a seguir tarde y temprano va a volver al mismo. Si no fue esa mujer, llegará otra. ¿Sí ves? Porque él tiene muchas cosas y de una u otra forma el mal lo está envolviendo. ¿Sí ves? O sea, por encima de todo, pues obvio que es su esposo. ¿Sí ves? Y de igual manera pues tiene que recibirlo porque es su esposo. El no recibirlo pues es peor porque le hace más daño a sus hijos. Pero la cuestión es que si está en vida de santidad, ella por su propia vida, ya el esposo de una u otra forma tiene que empezar a modificar su comportamiento. Porque es que eso sucedió contigo, Moni. Mi vida cambia de una u otra forma cuando tú tomas decisiones radicales y no te pones a mendigarme amor. Si que dices yo voy a buscar es de Dios, no te guste, Rafa. Si te molesta, qué pena contigo, ya tú sabrás tomar tus decisiones. Pero realmente yo voy a buscar de Dios y tú a mí no me impides buscar de Dios, porque quien se va a condenar eres tú. Yo no me voy a condenar contigo, Rafa. Entonces yo voy a ir a escuchar la palabra, yo voy a estar orando, voy a leer la palabra de Dios, guste o no te guste, yo me voy a levantar a orar. Si te molesta, pues te tocará taparte los oíditos y colocarte unos algodoncitos porque yo voy a orar. Y yo oro de una manera. Si yo lloro, es mi relación con Dios. Entonces, si te incomoda, disculpa. De antemano te pido disculpas, pero tú no me vas a limitar. Sí, Rafa, esa es una realidad. Ya decidí yo por Dios, y cuando yo decidí por Dios ya no tuve más temor y precisamente como que era el tiempo donde ya encontré las respuestas contigo. Y claro, y en ese momento pues para mí fue más difícil, Moniquita, ¿sí o no? Fue más difícil porque me tocaba tomar decisiones, o amarte o no amarte, o seguirte o no seguirte. Mi Moniquita tiene que despedirse. Sí, en todo caso, muy agradable estar con todos ustedes. Espero haberles apartado dentro de mi experiencia y que pues lo que Abigail nos enseña el día de hoy es una bendición para que lo pongamos por obra, escojamos y démosle la prioridad a Dios, que Él sea realmente el guía, nuestro Padre, nuestro mejor amigo, en fin, que Él sea el que nos impulse a mantenernos firmes y a movernos para alabarlo, agradarle y no tengamos temor al hombre, porque no debemos temer al que hace daño al cuerpo, sino al que está allí pendiente de nuestros corazones, de nuestra alma.
Sí, un comentario, y es importante, como bien tú dices, frente a toda la parte de la Biblia. Esta historia de Abigail es muy hermosa. Hay historias de mujeres hermosísimas y preciosas, mujeres de armas tomar en la Biblia. Por ejemplo, a mí me fascina también la historia de Judith. Léanse, mujeres de Dios, la historia de Judith, porque esa historia de Judith demuestra una mujer de oración, una mujer de confianza en Dios, una mujer viuda que salva la vida de todo un pueblo. Jesús, Dios, salva la vida de todo un pueblo, y como dice la Biblia, le estripó la cabeza literalmente a Satanás, porque se la quitó. Esa historia de Judith, estudienla, ahí la encuentran en la Biblia. Es un libro que pues es de los libros deuterocanónicos, la historia de Judith. Entonces ahí la encuentran en la Biblia. Entonces se la recomiendo porque es maravilloso. Mujer, eres espectacular. Ese fue el término de mi esposa, porque son mujeres espectaculares. Si no fuera por mi preciosa esposa, yo no estaría dando este testimonio de vida, de mi conversión. Yo me convertí no por la lucha que tuvo mi esposa por mí por 15 años, porque ella luchó de una manera que no era. Después ya se descubre que esos 15 años era para su propia formación. Hasta que me soltó, me abandonó, me dijo: Rafa, allá tú, problema tuyo, a mí no me vuelves a maltratar. O sea, ese naval que había en mí, dijo: ya no más, Rafa, puedes vociferar, gritar, patalear, hagas lo que quieras, pero a mí ya no me va a afectar eso y no te voy a hacer caso. A mí me tratas con dignidad, y al tratarme con dignidad, todas las veces que tú me llegues a gritar, me da pena contigo, no me voy a igualar contigo y te voy a alejar. En ese momento me retiro de ti, me aparto de ti. No es que me vaya a separar, sino me aparto de ti. Y cuando vuelvas a gritarme: mira, Rafa, no te voy a escuchar y mi pensamiento va a estar en Dios. Entonces grita todo lo que quieras, en mí no hay oído. Si vas a hablar decentemente, con todo gusto te atiendo, porque tal cual te gusta que atiendan, a mí me gusta que me atiendan bien. Exacto. Y yo soy digna de ese trato. Esa fue la primera. Y la segunda fue la que hablábamos con mi esposa, cuando ella me dijo: Rafa, no me prohíbes buscar de Dios. No me vas a prohibir de buscar de Dios, guste o no te guste, hagas lo que hagas. Yo voy a buscar de mi Señor, porque Él es mi único, el único que me respalda, el único que me cuida, el único que me alimenta. Es el único. Hagas lo que hagas. Por ejemplo, una mamá me decía en estos días: es que mi hijo me dijo que se amaba más a Dios que a mí. Y ella dijo, por primera vez, dijo: Rafa, me sentí tan bien cuando le dije: amo más a Dios, hijo. Porque si no te amo a Dios, no soy capaz de amarte. Exacto. Porque si te amo a ti más que a Dios, voy a amarte de una manera equivocada. El hijo dijo: entonces, mamá, yo me voy a ir. Hijo, haz lo que quieras, pero yo no puedo dejar de amar a Dios. Si te das cuenta, es quien dice la palabra, José, que quien uno, y eso lo dijo mi Jesús, que si uno a Él, realmente uno saca la cara por Él, uno lo defiende a Él, Él lo defenderá delante del Padre. Imagínate, como dice esa canción, de que yo tengo un abogado que me defiende, ¿no es cierto? Es el único abogado que nos defiende. Entonces vale la pena apostarle a lo que es. Y sé que este testimonio de mi esposa, lo que hemos hablado, porque es un testimonio vivo, la vida de Nabal y la vida de Abigail es nuestro testimonio de vida. Mi esposa se casó con el David, claro, se casó con Jesús, con el Espíritu Santo, porque Él es su esposo. Yo pasé a un segundo plano, alabados al Señor, porque entonces si no fuera por eso, pues yo no estaría compartiendo este testimonio, José. La fe es como el fuego, la fe es como el amor, la fe es como el fuego, la fe es como el amor. La fe es como el fuego, la fe es como el amor, la fe es como el fuego, la fe es como el amor. El fuego, si no se propaga, se apaga. El amor, si no se vive, se acaba. El fuego, si no se propaga, se apaga. El amor, si no se vive, se acaba. La fe es como el fuego, la fe es como el amor. La fe es como el fuego, la fe es como el amor.
La fe es como el fuego, la fe es como el amor, la fe es como el fuego, la fe es como el amor. La fe es como la vida, muere cuando vive angustiada y se envenena cuando no se atreve a soñar. La fe es como el puente que Dios tiende entre nosotros y Él para llegar a nosotros, para que lleguemos a Él. La fe es como el fuego, la fe es como el amor, la fe es como el fuego, la fe es como el amor. La fe es como el fuego, la fe es como el amor, la fe es como el fuego, la fe